Hola, estamos en nuestra semana número 1 del día lunes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en el capítulo 1 del libro de Marcos, en el verso del 1 hasta el 20. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos, en el capítulo 1, los versos 7 y 8. Vayamos a nuestras citas. Y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Palabras claves. Predicaba, más poderoso. Él los bautizará con Espíritu Santo. Viene tras mí. Yo a la verdad os he bautizado. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos. La fecha de su escritura fue entre el 50 y 70 después de Cristo. Alrededor de 3 años y medio es lo que cubre este libro. Y fueron los 13 años y medio de cuando estuvo Jesucristo predicando. El libro de Marcos no comienza como el libro de Mateo. El libro de Marcos va directo al mensaje. Y el libro de Mateo nos da toda la línea de la descendencia de Jesucristo, hasta llegar a José y María. Recordemos que habían pasado cerca de 450 años después del penúltimo profeta, Malaquías. Y Malaquías había predicado por 7 años, donde le recordaba al pueblo de Dios el amor de Dios hacia Israel, el que se habían contaminado con los sacrificios y también había amonestado a los sacerdotes. Les recordaba que el pecado es una falta muy importante para el pueblo de Israel,
porque estaban faltando a Dios, estaban siendo infieles a Dios. También les recordaba que había promesas y recompensas para aquel que se portara bien. En el libro de Marcos, en el verso 1, podemos ver una afirmación del apóstol. Nos relata que va a hablar de alguien, y no es cualquier persona. Nos dice quién era, nos dice qué hizo, nos dice por qué vino. Al continuar en el verso, también nosotros podemos leer que habla que esa persona va a empezar. Dice, es el principio del Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El libro de Marcos, al igual que el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Lucas, nos habla de estas buenas noticias. Nos relata, nos escribe 4 testigos presenciales que estuvieron en el momento en que sucedieron todas estas cosas. ¿Cómo comenzó el ministerio de Jesús? Aquella persona que se entregó por amor a ti, que se entregó por amor a mí y a todos nosotros, siendo inocente y puro, y pagó por nuestros pecados. Nos habla que se identificó con el pecador y con la condición que ellos tenían. Por eso se dio. Entonces entenderemos que era el inicio de la proclamación de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Nos dice que Jesucristo, Hijo de Dios, grande esta revelación. ¿Qué es lo que podemos conectar en todo esto? Bueno, que todos aquellos que estaban estudiando, que seguían al pie de la letra todo lo que Dios les había pedido, ellos podían entender y saber que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, era el Mesías. En los versos del 2 al 8 nosotros podemos ver la introducción de Juan el Bautista, este mensajero del que hablan las Escrituras y donde nosotros podemos leer en el libro de Isaías que dice: voz que clama en el desierto, preparad los caminos a Jehová. También nosotros podemos leer y confirmar esta profecía en el Antiguo Testamento, y nos dice que este sería un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Describe a Juan el Bautista, el mensajero que prepararía los caminos del Señor. Juan predicaba a la orilla del río Jordán e invitaba a todos a preparar el camino, o sea, los estaba invitando a reflexionar en ellos, a analizar su corazón y que si había algo que hubieran hecho mal, se arrepintieran, para que el perdón del pecado fuera entregado a Dios y hubiera esta reconciliación. Recordemos, habían pasado más de 400 años desde el penúltimo profeta, que fue Malaquías, y Dios había guardado silencio durante todo este tiempo, silencio para su pueblo. La palabra también nos dice que vendría este mensajero que reconciliaría. A la hora de predicar, él predicaría para que hubiera una reconciliación entre el pueblo de Israel y Dios. También nos habla que este mensajero prepararía los caminos del Señor. Y podemos ver que Juan el Bautista fue ese mensajero, con un espíritu de fuego como el de Elías, trayéndolos al arrepentimiento y al bautismo con agua. Y predicaba que vendría otro, que venía detrás de él. Era más que él. Y esto quería decir que la persona que venía atrás de él era muy superior a él. También él entendía que no se sentía digno ni siquiera de atar sus correas. No porque no pudiera, sino porque se sentía indigno de hacerlo. Y esta persona que vendría siendo superior a todos, sirvió como el servidor más fiel. Recordemos que en aquellos tiempos no había calles como las hay hoy,
tampoco carros como los hay hoy. Y el clima era muy similar. También recordemos que no había el tipo de calzado que hoy se usa. Y la persona que salía a predicar, como este caso, tenía que recorrer kilómetros, sin contar con que estaría el sol muy fuerte, o estaría haciendo tormentas de arena, o estaría lloviendo. Esto era muy desgastante físicamente. Y vemos que él fue a llevar el evangelio a muchos lugares. No era la típica persona que estaba dentro de 4 paredes sentada recibiendo, sino que él salió y dio todo para que estas personas conocieran de la palabra, conocieran del perdón, conocieran más luz dentro de todas estas cosas que estaban viviendo, y les trajo vida. Y vemos que él también fue fiel y fue obediente, y se bautizó en agua. Y vemos que también nos habla de que él nos bautizaría en el Espíritu Santo. Y cuando él se bautizó en agua, podemos nosotros leer que el Espíritu Santo se posó arriba de él. Y también podemos leer que la confirmación de Dios, que decía que él era su Hijo amado, en quien él tenía esa complacencia. Aun cuando todas las cosas estaban apuntando y estaban confirmando que Jesucristo era el Hijo de Dios, Dios todavía tiene este enorme detalle en hacer esta afirmación y tener a muchos testigos que lo escucharon confirmar esto. En los versos del 1 al 20 podemos leer que pasó 40 días en el desierto. También leemos que Jesús empezó su ministerio poco después de que Juan fue encarcelado. Él predicaba el evangelio del reino de Dios, exhortaba al arrepentimiento, porque el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se acercaba. También vemos el llamado de 4 pescadores. Uno sería Simón y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y el de Juan, su hermano. El estudio de hoy nos habla de aquel que se dio por nosotros. Nos habla de que Juan fue una pieza importante antes de que viniera a proclamarse este evangelio y antes de que se diera la entrada a Jesús el Mesías. Y nos habla del servicio, nos habla de qué importante era y fue lo que él hizo. Nos habla de la posición de Juan el Bautista, de que era un mensajero y una persona que estaba sirviendo, y que todo lo que predicaba era en torno y era acerca de Jesús. No estaba hablando de él. Él tenía que reducirse, menguarse para que creciera Jesús. Y eso es algo muy importante, porque hoy nos están enseñando que así como Juan, nosotros debemos de comportarnos. Realmente no importa el mensajero, sino el mensaje, y que ese mensaje llegue claro y llegue fuerte a las personas que están esperando escucharlo. Y hoy estamos siendo exhortadas, estamos siendo invitadas a tomar estos lugares igual que Juan el Bautista y llevar este mensaje de salvación, de vida y muerte para esas personas que aún no conocen de Jesucristo. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Esta porción de la palabra de Dios comienza a hablar de una persona muy especial. Su nombre era Juan. Él tenía alrededor de 30 años y vivía en el desierto. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su vestimenta era de pelo de camello, con un cinto de cuero. Juan tenía una tarea especial. Él enseñaba a la gente que si demostraban que ya no querían hacer nada malo y se bautizaban,
Dios los perdonaría de sus pecados. Mucha gente lo escuchaba y se bautizaban. Pero Juan daba otro mensaje muy importante. Él era un mensajero. Iba anunciando por todos lados que venía otra persona que la gente no conocía, pero que era más importante que él. Juan era el mensajero. Anunciaba a todos que el Hijo de Dios estaba por llegar a donde ellos estaban. Desde hacía miles de años Dios había prometido que enviaría a su Hijo y traería el perdón para la humanidad. Y eligió a Juan para que anunciara a todos que ya había llegado el momento. No todos le creían. Algunos pensaban que estaba loco, pero Juan el Bautista, como lo conocían, estaba haciendo lo que Dios le mandó. Para Juan, Jesús era tan importante que ya no creía que ni siquiera merecía atarle su calzado. Juan lo respetaba mucho y sabía quién era y a qué había venido. ¡Qué valiente fue Juan! Aun cuando no todos le creían, él entregaba el mensaje de Dios sin importar lo que la gente le dijera. ¿Te animas tú a contarle a otros de Jesús? Es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas que Juan el Bautista era una persona que se había entregado a tu ministerio a servirte. Gracias, Padre, porque nos enseñas qué importante es el mensaje y que el mensajero es irrelevante. Gracias, Padre, porque hoy nos estás exhortando, como un día exhortaste a Juan el Bautista, a predicar tu palabra y a llevarla a todas esas personas que aún no te conocen. Ayúdanos para que nosotros desarrollemos esta habilidad como Juan el Bautista, de llevar tu palabra a la gente que aún no conoce de ti y que podamos entregar el mensaje tal cual Él lo hizo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga, se porten bien. Nos vemos mañana. No olviden, abajo de este video pueden dejar sus trabajos, su video, su grabación o su escrito del estudio del día de hoy. Gracias. Nos vemos mañana.